de Economía y el impacto del Fondo Monetario Internacional en estas elecciones. ¿Qué espera el fondo para la Argentina? Hoy difundió su staff report. Vamos a conocer qué sucedió allí y además también vamos a hablar del dólar, porque el dólar minorista subió a 43 pesos con 40 centavos. Esto es una suba de 0,65 centavos en el día de hoy. Vamos a hablar de esto con Martín Botier y Camilo Tiscornia, que están aquí con nosotros. Bienvenidos. Silvia Stan, compañera de la casa. Bienvenida, Silvia. Un placer tenerlos aquí a los tres. Gracias. Bueno, a ver, antes de meternos con el tema del fondo, que Silvia nos va a explicar bien qué dijo el Fondo Monetario Internacional de la Argentina el día de hoy, quiero preguntarles por esta suba del dólar. ¿Por qué? ¿Por qué subió el dólar hoy? Mira, yo creo que hay que ponerlo un poco en contexto un poquito más largo que lo del día de hoy, ¿no? Que es la inmediatez de las elecciones PASO que tenemos el 11 de agosto. Yo creo que este es el contexto en el que hay que analizar esto. Es esperable que a medida que nos acerquemos haya un poquito más de temor, de gente que quiera comprar dólares para pasar las elecciones en dólares, y esto puede generar un poquito de movimiento al alza del dólar. Hoy particularmente parece que un poco menos de oferta del sector agropecuario, que es el que estuvo abasteciendo bastante el mercado en los últimos meses, y eso ayudó a calmar bastante el dólar. O sea que yo creo que hay una combinación de cosas un poquito más estructurales, llamémosle, que sería el tema político, y algo un poquito más puntual este día de hoy. Vamos a ver cómo evoluciona en los próximos días. Ahora, digo, el tema político, la fecha de las PASO la tenemos hace rato, todos sabemos que el 11 de agosto se den las PASO. Es cierto que por ahí un resultado o una encuesta, ya lo hemos visto, pueden hacer variar la cuestión, pero no fue el caso. Creo que no fue el caso y básicamente un dato importante, ¿no? Sí. Hoy el riesgo país bajó, o sea, tuvimos esta suba en el tipo de cambio, pero en línea con una baja en el riesgo país. Y la verdad que el riesgo país suele ser muy, puede estar muy impactado por lo que ocurre con las encuestas, con lo cual me parece que ese dato, dentro de todo, es positivo, ¿no? Tuvimos un rebote en el dólar después de varios días que había bajado, en un contexto donde bajó el riesgo país, con lo cual me parece que no estuvo tan vinculado a alguna encuesta puntual o alguna cuestión puntual vinculada a las elecciones. Puede haber tenido que ver con el campo y la liquidación del campo, que fue menor, también que puede llegar a tener que ver con un retraso en el tipo de cambio. Probablemente haya tenido que ver, yo coincido con Camilo, ¿no? Con alguna cuestión puntual del mercado. Ahora, obviamente hay que seguirlo muy de cerca, digamos, lo que ocurra en estas próximas semanas, fundamentalmente lo que ocurra con lo político y también con lo global, ¿no? Porque digamos, son los dos factores de incertidumbre que han estado impactando en los últimos meses, las últimas semanas, sobre el tipo de cambio y sobre el riesgo país, ¿no? La incertidumbre política y la incertidumbre global. En algún punto no estaría del todo mal que subiera un poco el dólar, porque justamente una de las cosas que se venían discutiendo en las últimas semanas, ¿no? Es que como contrapartida de la tranquilidad que uno ve en el dólar desde fin de abril, te diría que es cuando arrancó todo esto, el dólar incluso ha bajado un poco y en algún punto, como la inflación sigue bastante alta todavía, vas perdiendo competitividad. Entonces empieza el temor de si eventualmente esto no implica el atraso cambiario de vuelta y más adelante no te espera un salto del dólar. Entonces, digamos, en algún punto no está del todo mal que suba, esperemos que sea siempre una cosa más o menos controlada, pero bueno, el tema político es como que le mete un condimento que lo hace un poco difícil de predecir. Bien, bueno, vamos a hablar del rol del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué espera el fondo para la Argentina, Silvia? Bueno, estos temas de los que hablaban recién tienen mucho que ver, están incluidos también en este informe que hizo la parte técnica del Fondo Monetario Internacional. Recordemos que el viernes pasado el directorio había aprobado un desembolso por alrededor de 5.400 millones de dólares, que es parte, bueno, de este préstamo que se viene dando. Era parte de lo pautado, ¿no? Exactamente, sí. Y hoy se conoció el informe más técnico, más bien técnico, con algunas proyecciones y algunas revisiones de proyecciones que se habían hecho antes por parte de estos economistas. Se dijo que se prevé un aumento de la actividad económica, aumento para el año que viene, para 2020. Estamos hablando de 2020. Estamos hablando de 2020, de 1,1%, cuando antes se había esperado una tasa superior al 2%, y para este año una caída del Producto Bruto Interno de 1,3%, que es un poquito, en ese caso, un poquito más que lo que ya se había previsto. En esto, entre las causas que ponen para estas proyecciones a la baja, hay algunos factores internacionales, como el tema de Brasil, que no tuvo la dinámica que se esperaba en algún momento que tuviera, o también el tema, bueno, de la demanda interna, del propio consumo interno, que tampoco tuvo algún repunte que permita
según estos estudios, mantener las proyecciones. Y habla que de la tenían volatilidad antes. que generan las elecciones, de esto que Sí, hablaba Camilo recién. Exactamente, por eso te comentaba que estos temas están muy presentes, obviamente la inflación persistente, si bien se reconoce que hay expectativas a la baja, son las expectativas, bueno, que también marcan las consultoras. Vamos a conocer los mañana, economistas. ¿no? Mañana vamos a conocer el dato de inflación de junio. Sí. Pero pese a eso marcan como un problema que obviamente persiste. Y el tema en cuanto a la política cambiaria, sí destacan que últimamente, bueno, con esta mayor flexibilidad que se había logrado también en acuerdo con el fondo, con respecto a lo que puede hacer el Banco Central en política cambiaria, se reconoce, bueno, esto de los últimos tiempos que hubo como más tranquilidad, digamos, en el mercado, pero como decía Camilo, también están estos episodios y la volatilidad política está marcada, está la advertencia de que sigue habiendo un riesgo, porque no tenemos todavía una definición política y se reconoce que ese es un elemento de mucho peso. Dentro de las proyecciones habla también de consumo, ¿habla de algún tipo de recuperación del consumo o crecimiento para el año que viene? No, hasta donde yo recuerde lo que hace, no sé si por ahí recuerdan algún otro dato que pusieron ahí, pero en realidad hace alusión en que no hubo una dinámica de la demanda interna de productos que pueda sostener, ni siquiera aumentar, sino sostener las tasas de crecimiento que se habían previsto con anterioridad. Claro, ¿cuándo será o cuándo prevén ustedes, si es que existe esa previsión o se puede llegar a ver alguna lucecita al final del camino en cuanto al crecimiento del consumo, la reactivación, por lo menos mínimamente, del consumo? Hace un rato hablábamos de esto con Iván Kerr, que él decía que de a poquito se van recuperando los salarios, pero todavía falta y hay mucho que quedó por detrás, ¿no? Sí, yo creo que ahí, obviamente el entorno de las elecciones y la incertidumbre que implica, va a ser muy difícil que en ese contexto haya una gran recuperación del consumo. Yo creo que un poco las fichas del gobierno están puestas en tratar de que la inflación baje un poco, que es lo que viene pasando en los últimos meses, y de la mano de paritarias que se han ido cerrando, un poco el poder adquisitivo se vaya recuperando. Pensemos que el año pasado una caída de salarios en torno al 12%, o sea, se ha perdido mucho. Entonces, yo creo que el mayor foco está allí, y un poco te diría el dato de confianza del consumidor del Ditela del mes de junio, que tuvo un repunte bastante fuerte, sugeriría que puede haber algo allí que anticipe que los consumidores están viendo un poco mejor la cosa y que el consumo pueda andar un poco mejor. Lo que ocurre es que al mismo tiempo, justamente por el tema político, las tasas de interés están muy altas, no hay mucho crédito, entonces la posibilidad de consumo está bastante acotada. Por eso es que yo creo que hay una perspectiva de que el consumo pueda recuperar, pero suavemente y condicional a que estemos en un entorno más o menos tranquilo, ¿no?, dentro de las elecciones. Claro. Ahora, Martín, todos hablamos del dato de inflación que está mostrando una tendencia a la baja. Sin embargo, hablamos de un dato de inflación altísimo. Nosotros hablamos de cifras mensuales que en países vecinos son cifras anuales. Digo, ¿cuándo vamos a ver realmente o cuándo uno puede como argentino esperar, bueno, si esta tendencia se mantiene X cantidad de meses, esto realmente está sucediendo? Sí, efectivamente. En junio nuestra proyección, digamos, se ubica en la zona de 2,6%, que es una desaceleración importante de la inflación ahora, respecto a lo que uno venía viendo los últimos meses. Ahora, obviamente, ¿qué ocurrió en junio? Tuvimos un dólar que se fue para abajo y tuvimos tarifas que no se movieron, ¿no? Los precios regulados tuvieron su menor aporte, digamos, en lo que fue el semestre. Ahora, es una inflación muy alta en términos de lo que es inflación núcleo, ¿no? Inflación excluyendo estos rubros. Y hacia adelante me parece que va a llevar un tiempo, ¿no? Cuando uno piensa cuánto lleva a bajar la inflación, cómo se baja la inflación, me parece que va a llevar un tiempo bajarla desde estos niveles. Va a tener que ser un proceso seguramente muy gradual y obviamente va a requerir, digamos, un trabajo de toda la política macroeconómica en su conjunto. Eso seguramente ya va a ser tarea del próximo gobierno. Como decía Camilo, me parece que en estos meses la prioridad del gobierno es un dólar que no se mueva o que se mueva poco, una inflación que se ubique en estos niveles y los salarios que le vayan ganando un poquito, algunas décimas mensuales, para tratar de reactivar el consumo respecto a niveles que eran muy deprimidos. Silvia, el fondo hace un tirón de orejas a la Argentina con la falta de control de la inflación, ¿no? Sí, y de hecho hay otra cuestión que no sé si quería preguntarles también a ellos, que está vinculado también con los factores que llevan al riesgo de mayor inflación o por lo menos de no poder bajarla,
que es la meta del superávit fiscal que va a tener que haber para el tercer trimestre, ¿no? Al tercer trimestre, claro, que hablan de 70.000 millones. Hasta ahora esos objetivos fiscales, los que se habían puesto antes, se vienen cumpliendo, pero ahora se viene un trimestre que parece ser bastante exigente y a la vez es un trimestre preelectoral y electoral, ¿no? Va a haber actos eleccionarios en el medio. Siempre cuando hablamos de elecciones y situación fiscal hay como una tensión ahí. Quería preguntarles un poco cómo ven las posibilidades de que se cumpla eso y qué tendría que hacer y si eso de alguna manera también nos va a afectar justamente las posibilidades de una reactivación del consumo. Sí, yo creo que justamente marco dos cosas. Por un lado, el Fondo Monetario, en el análisis que hacen, ellos igualmente creen que se va a cumplir la meta de este año, porque han usado esto que llaman los ajustadores, que permiten como corregir la meta del déficit fiscal en función de mayores gastos que estaban contemplados, sobre todo de ayuda social y otras cosas más. Entonces, es esperable que con esos ajustadores, con la inflación que es más alta de lo que se había pensado originalmente en acuerdo con el fondo, y si alguna reactivación se da, se pueda llegar a cumplir. Ahora, efectivamente, yo creo que cuando vos hablás de que el fondo revisó bastante a la baja la proyección de crecimiento para el año que viene, en parte de lo que te está marcando es que vos vas a tener un condicionamiento muy fuerte por un tiempo, que es una política fiscal dura, porque la meta de superávit para el año que viene es 1% del PBI. Cuando para este año están hablando de tener un déficit primario del 0,3% del PBI, para el año que viene se supone que habría que llegar al 1% de superávit. Es decir, que el ajuste fiscal va a seguir estando y obviamente va a ser un factor de contención para la actividad económica. Exactamente. Sí. Martín. Sí, exactamente. Coincido. El año que viene va a ser me parece va a ser un gran desafío, ¿no? En términos fiscales. Yo creo que el gran desafío va a estar el año que viene más que este año, ¿no? Tal cual. Y quizás más que el tercer trimestre. Creo que el año que viene el gran desafío que va a tener, digamos, el gobierno que sea, creo que las agendas son muy parecidas en términos fiscales, va a ser que, yo diría, alrededor del 55% del gasto, de lo que es el gasto primario, antes de intereses, está ajustado por ley a la inflación pasada, ¿no? Básicamente, que son los gastos previsionales. Con lo cual, en un contexto donde se esperaría una desinflación, ¿no? Una inflación más baja en 2020 que en 2019, ahí vamos a tener una situación donde, según esta ley, vamos a tener más de la mitad del gasto creciendo una inflación más alta que la inflación presente, cuando los recursos van a crecer a la inflación presente. Claro. ¿No? Con lo cual eso le va a poner una presión adicional al cumplimiento de la meta fiscal. Veremos cómo se resuelve eventualmente. Martín.